De Peso Digital llega gracias a Conservas Gloria. Tú también renuévate con los utensilios de cocina de Conservas Gloria. ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Peso en Digital a través de digitaltvperú.com y a través de redes sociales. Los saluda Claudia Chiroque y hoy vamos a tocar un tema que algún día quisiera yo decir que lo hemos superado al 100%. Vamos a hablar de inseguridad ciudadana porque día a día esta ola de inseguridad va creciendo, el nivel de victimización no baja. Y para ello yo quiero darle la bienvenida a quienes hoy han tenido a bien acompañarnos, agradecerles de antemano el haber aceptado la invitación. José Beteta, ya de la casa, analista de políticas públicas. José, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Claudia, ¿cómo están todos? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y la doctora Fabiola Francesa, ella es especialista en seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal. ¿Cómo estás? Así es, muchas gracias, Claudia, por la invitación. No, gracias a ambos. A José nada más le falta el photocheck de prensa y ya estamos. ¿Ya? Está perfecto. Bien, lamentablemente tenemos que hablar de la inseguridad ciudadana, que es una triste realidad en el país. Y hablar no solo de la triste realidad, sino de las estrategias que se han tratado de implementar a lo largo de todos estos gobiernos, algunas funcionando, otras no funcionando. Hay que tratar el tema desde dos perspectivas, el tema de la delincuencia común y el tema de las organizaciones criminales grandes. Lo que no nos llega a calar como ciudadanos es el hecho de la delincuencia común, esa de que sales, no puedes ir con la luna abajo porque te roban el celular, porque te jalan cualquier cosa, y no se siente el trabajo verdadero de la policía, de ninguna estrategia que pueda funcionar. Doctora, ¿de qué manera podemos bajar el índice de victimización? Mira, para empezar a hablar del tema, efectivamente es necesario hablar de seguridad ciudadana, pero es un tema definitivamente complejo, difícil, que implica hablar de varias cosas, ¿no? Seguridad ciudadana, por supuesto, nos viene en primer lugar a la mente la policía, pero no estamos hablando solo de la policía, estamos hablando del Ministerio del Interior, estamos hablando de todos los órganos del sistema de justicia, del sistema penitenciario, de gobiernos locales. Hay toda una estructura y cada actor aquí tiene una responsabilidad y, por supuesto, la ciudadanía también. Un tema que hay que aclarar también es que la seguridad ciudadana sigue siendo la primera preocupación de los peruanos y peruanas, y con argumentos y fundamento, como todos vemos en el día a día, ¿no? Los vemos en los medios de comunicación, lo vemos en las estadísticas. Tú acertabas bastante bien cuando decíamos todavía en el tema de victimización, es decir, en las personas que afirman haber sido víctimas de la delincuencia, seguimos teniendo una de las victimizaciones más altas de la región. De acuerdo a la encuesta del Latino Barómetro, estaríamos solo por debajo de Venezuela en victimización, ¿no? Estamos diciendo de que más o menos 3 de cada 10 personas afirman haber sido víctimas de la delincuencia en los últimos 12 meses. Eso es muy alto. La percepción de inseguridad, por otro lado, ¿no? Ese temor, ese sentimiento de inseguridad también está por las nubes, ¿no? 8 de cada 10 o 9 de cada 10 se sienten inseguros. Tenemos prácticamente las cifras de percepción de inseguridad más altas de la región. Entonces, esto para dar un marco general de que efectivamente estamos ante un problema muy grave que nos atañe a todos, respecto de los cuales hay algunos avances, algunos esfuerzos, pero todavía mucho descuido de diferentes actores. Tenemos mucho de qué hablar, José. Doctora, yo les pido que antes de poder ir tratando estos puntos que bien ha señalado, me acompañen a ver la siguiente nota. Cada vez son más avesados y matan sin escrúpulos por apoderarse de lo ajeno. La inseguridad ciudadana sigue siendo el principal problema de nuestro país. Así lo revela la última edición del Barómetro de las Américas 2017, del Proyecto de Opinión Pública de América Latina,
que coloca al Perú en el segundo lugar del ranking de los países con los índices de delincuencia más altos. Es un problema generado por la crisis de valores, donde la vida ha perdido valor. Hoy día hay un incremento del consumo en narcotráfico en los chicos. Hay problemas en las familias. Si tú ves el perfil de los delincuentes, la otra vez salió una encuesta que hay que mirarla bien, de todos aquellos que están cumpliendo condena. Más del 50% abandonó la familia antes de los 15 años. Vivían en barrios violentos e inseguros, sufrió de violencia familiar. Son abandono y deserción escolar, no han terminado los cursos y son consumidores de drogas. Ese es lo que tú tienes que ver, ese es el perfil del delincuente. De acuerdo al estudio, el 33% de los peruanos ha sentido en algún momento un acto delictivo. Hace un par de años vi un asalto a mano armada y me quedé sorprendida porque fue tipo película. Cerraron un carro, salieron así, todos disparando al aire y decía, ¿y dónde me escondo? Fue terrible. ¿Se siente segura entonces? No, tampoco. Pero hay que andar con mucho cuidado, porque tú no sabes quién está a tu costado. Robaron con arma del motolineal en dos muchachos que andan en motolineal con armas y nos ha hecho frío. En San Luis, en Arroyo de la Mercado Fruta. Experiencia no muy agradable, pero bueno, nada, gracias a Dios todo estoy bien, todo, ¿no? Pero, o sea, siempre la inseguridad es lo que domina acá, ¿no? O sea, van, te quitan, o bajan del auto, o si no de moto. Van, te quitan, o te ponen pistola. El porcentaje de la inseguridad ciudadana en el país se incrementa debido a que se registran cada vez más delitos como el robo de celulares o carteras sin violencia de por medio. Yo lo que te quiero explicar es que esto no es una tarea de la policía tiene otra tarea. La policía tiene una tarea que no está realizando, el patrullaje coordinado con el serenazgo. ¿Dónde están los policías? Entonces, si tú tienes un mapa del delito, que es los lugares donde generalmente se producen los asaltos, los robos, ese mapa del delito no lo transformas tú en un cuadrante seguro, es decir, con la ubicación permanente de policías, el policía no lo ves. Entonces, la solución no pasa por hacer megaoperativos para capturar bandas, porque esa es una parte del trabajo. Lo que nos afecta a todos es la delincuencia común, los robos, los asaltos. ¿Estamos haciendo algo sobre eso? Nada. Lo que se tiene que cometer son acciones drásticas, porque el trabajo abnegado que hacen los policías no puede truncarse por la mala imagen que genera un policía. Entonces tú tienes que tomar medidas drásticas. Un policía que forma parte de una banda de extorsionadores, de narcotráfico, entonces esos policías, tú le das de baja por medida disciplinaria y lo va a pensar dos veces. Darle de baja por medida disciplinaria significa que no tiene derecho ni él ni su familia a una pensión ni atención en el hospital. La mayoría de personas que ha sido víctima de un acto delincuencial se encuentra concentrada en zonas urbanas, en particular en Lima metropolitana, con hasta un 40%. Si un ladrón se va a tener conciencia de que por ingresar a una tienda y retener a gente, o a un restaurante o a un banco, a retener a gente donde hay un niño, es agravado y sufre una pena de 20 años, la va a pensar dos veces. Pero si al día siguiente está afuera, la otra vez hemos visto, todos, un chico de 20 años que le roba el celular en plena luz del día en el centro de Lima a una chica, la chica lo corretea, los pescan dos chicos porque no había ni un policía y al día siguiente estaba libre. Entonces, ¿tú qué dices? ¿Qué hacemos? Según cifras oficiales, se registran 15 robos por hora en los 49 distritos que tiene Lima, y son más de 10 millones de peruanos quienes figuran como víctimas de la delincuencia en nuestro país.
Por eso los ciudadanos se preguntan cuáles son las medidas que toman nuestras autoridades. De verdad que pareciera que esas imágenes fueran sacadas de una película o no, pero eso es lo que verdaderamente está ocurriendo en nuestro país. Son muchas las cosas, José, que tenemos por analizar. La doctora lo señalaba bien. Y quiero traer a colación una de los puntos importantes del primer discurso presidencial, que es refundar institucionalmente el sistema, las instituciones, redundando, ¿no? ¿Quién cree en la policía ahora, José? ¿Quién cree en el sistema de justicia? Porque, en efecto, si la policía logra hacer alguna captura y el ratero no tiene un prontuariado importante, no tiene antecedentes, pues eso es un saludo a la bandera de la captura y se acabó ahí. ¿De qué manera podemos hacer para, como se los decía ahora en interno, encontrar un marco legal que tenga sanciones más contundentes, pero que no encuentren un freno con los derechos humanos, porque los rateros no dejan de ser seres humanos que tienen derechos? Bueno, mira, la doctora nos va a tener que responder una pregunta muy importante porque ella mencionó que eran varios temas, ¿no? O sea, no Sí. es solamente un tema policial, sino también un aspecto, digamos, ministerial, o sea, el Poder Ejecutivo, tienes el Poder Judicial, los demás órganos del sistema de justicia. La pregunta acá, creo yo, y la doctora nos la tiene que responder, es, bueno, ¿por dónde empezar? Porque es un problema tan complejo y tan grande que es evidente que uno tiene que partir la torta en varios pedacitos, ¿no? Pero, ¿por dónde empezar? ¿Cuál es el la primera reforma que usted haría si le dijeran, mira ya, todos los problemas son estos, pero vamos a empezar por el más importante? ¿Cuál es la reforma más urgente? Mira, los problemas son varios, son múltiples, estamos hablando de un tema estructural, pero para empezar, ¿no? Nosotros siempre señalamos que el primer problema de la seguridad ciudadana es precisamente la falta de información. Si tú quieres tomar buenas decisiones, buenas políticas, ¿qué respuestas debe tomar el gobierno? Tienes que tener un sistema de información confiable, actualizado, verificable, accesible a toda la ciudadanía, y todavía, aunque se han hecho avances, no hemos llegado a eso. Entonces, en un nivel de las cifras, nos falta todavía más información, desagregadas, disponibles a todos. Y por otra parte, información respecto a las respuestas que el gobierno en este momento está tomando. Nuestro gobierno está haciendo una serie de esfuerzos, pero todavía no logra comunicar de manera suficientemente transparente todo lo que se está haciendo, qué medidas, qué reformas. Y también en esa línea se mencionaba bien el plan de gobierno, ¿no? El plan de gobierno de nuestro actual gobierno tenía una propuesta interesante en la temática de seguridad ciudadana, daba conocimiento de tener alguna comprensión integral sobre este problema y te marcaba varias pautas y varios compromisos, ¿no? Refundar la policía, formar a la policía, refundar el sistema penitenciario, refundar todas las instituciones del sistema de justicia. Entonces la gran pregunta es, en este tiempo que ha transcurrido el gobierno, ¿nos estamos acercando a eso? ¿Qué creemos desde el Instituto de Defensa Legal? Que se están haciendo algunas cosas, pero todavía estamos avanzando a paso lento. Hay temas en los que, en lugar de estar avanzando, estamos retrocediendo, y eso nos preocupa de manera particular. ¿Ustedes como Instituto Legal funcionalmente tienen alguna injerencia en alguna proyección que tenga en las políticas de seguridad del Estado? Mira, estamos haciendo diferentes tipos de trabajo, ¿no? Nuestras líneas de acción son varias, pero para señalar un ejemplo, se prometió en el plan de gobierno que íbamos a tener una policía capacitada, formada, especializada. Por supuesto, esto que es el ideal todavía no se está dando en la realidad. Basta hablar con algunos policías para que ellos mismos reconozcan que están en una situación de falta de condiciones, de logística, de recursos, de formación desde las escuelas, que inicia con un tema de selección. Muchas veces la selección de los policías tampoco calza con el perfil de lo que debe ser un policía. Entonces, hay una serie de problemas en ese sentido y, por ejemplo, se están impulsando una serie de reformas
Por ejemplo, la semana pasada se ha publicado el proyecto del Manual de Derechos Humanos aplicables a la función policial, que va a ser vinculante, obligatorio, para todos los policías, que te marca un poco todo lo que los policías deben tener en cuenta en sus intervenciones, en el marco de, por supuesto, del cumplimiento estricto del deber, porque los policías deben hacer uso de sus funciones, uso de la fuerza, por ejemplo, de manera muy específica, pero al mismo tiempo tienen que ceñirse bajo ciertas reglas, respetando los derechos, ¿no? Entonces, esto se ha publicado el proyecto y pronto estará convertido en ley, tendrá rango de norma, y ahí el primer paso, ¿cuál es? Estamos nosotros haciendo la revisión para ver si efectivamente este manual es lo suficientemente bueno, es lo que debe ser. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo, que eso finalmente sea implementado. Porque ¿de qué te sirve tener un manual de 130 páginas si es que los policías o las policías no lo conocen? Y eso también es algo que suele pasar. Ahora, Fabiola, una pregunta, porque estabas tocando un tema muy importante que es la policía. Y todos lo hemos visto, muchos policías a veces caen en actos de corrupción o los cometen, ya sea incentivados o ellos mismos los promueven, digamos, ¿no? Pero también es cierto, y lo conversamos la vez pasada con un constitucionalista que vino, que faltaba una reforma del Código Penal, digamos. Es decir, nuestro Código Penal, y creo que tiene que ver un poco con lo que acabas de mencionar, es un código en el cual se pena, o mejor dicho, se le aplica una pena mucho más fuerte a aquel que hace algo menor y a veces no es proporcional, pues. Casi nada, o una pena muy sencilla, muy ligera, a quienes cometen actos que a veces tienen un mayor impacto en la población. Entonces, ¿cómo empezar, por ejemplo, con este tema? Mira, sobre ese punto, efectivamente necesitamos mejores normas. En general, el Código Penal ha sido muy manoseado, muy distorsionado, entonces uno ve una desproporcionalidad de las penas y como bien lo señalabas, ¿no? Para algunos delitos que tendrían que tener una pena mayor, no está, y para otros se condena, se sanciona ya de manera absolutamente desproporcional. Pero yo lo que quiero resaltar es, efectivamente, necesitamos mejores normas, pero sobre todo un cambio cultural, actitudinal, por parte de la policía y de las autoridades, ¿no? Hoy día yo he escuchado una entrevista que se hizo en el programa de radio que tenemos nosotros, justamente a un par de oficiales de la policía, que ellos son jefes en sus respectivas regiones, venían de Piura, venían de Juliaca, y ellos comentaban que a diferencia de antes, ellos están tratando de que cuando hay malos elementos en la policía que cometen corrupción, no hacer espíritu de cuerpo, sino más bien señalar a esa persona y que efectivamente sea sancionada y separada de la institución. Entonces, este cambio actitudinal, cultural, es pues, estamos tratando de encaminarnos hacia eso, pero ese es el gran desafío. Entonces, por supuesto, ¿no? Las normas se necesitan, pero va mucho más allá de eso. Yo hacía referencia al tema desde la selección del personal. Has tocado esto que es importante, pero que parece ser un saludo a la bandera, porque valgan verdades, este país es como dice el refrán, Dios perdona el pecado, pero no el escándalo. En los suboficiales yo creo que sí, no se cubren, ¿no? Pero imagínate que las cabezas estén envueltas en todo este problema, entonces siempre va a haber una especie de blindaje. Trayendo a colación lo que has mencionado de este manual, me parece una propuesta interesante, pero no sé hasta qué punto o hasta dónde podría estar el uso de la fuerza en alcance de poder generar un sistema proporcional en sanciones. Y tengo que inevitablemente meter a las Fuerzas Armadas porque, mira, a lo largo del año pasado, del gobierno Kuczynski, tengo que decirlo, el nivel de victimización no bajaba, los megaoperativos parecían funcionar bien con Basombrío, luego salían, de 10 operativos salían 20 denuncias por esos megaoperativos. Luego se trataba el tema del plan Cerco y tal, pero no era suficiente. En algún momento sale en la mesa de trabajo esta propuesta de que sean las Fuerzas Armadas quienes refuercen el trabajo de la policía. Para muchos descabellado, precisamente por este uso proporcional de la fuerza, porque la policía tiene otra especie de manejo, ¿no? La Fuerza Armada sale a matar, entre comillas. Entonces, si estamos tratando de buscar penas más eficientes, con una policía que está intentando devolverle la confianza al ciudadano y además poder un poco devolverle la institucionalidad a ella misma por este tipo de acciones, ¿cómo
¿Cómo lograrlo? ¿Cómo lograrlo siendo tan pasivos y no utilizar un poco de este sistema integrado de Fuerzas Armadas, ¿no? Yo no digo que las fuerzas que salgan todos con fusiles a la calle, pero puede, no sé, se me ocurre un sistema donde las Fuerzas Armadas salgan de civiles a reforzar el trabajo de la policía. Sería una visión diferente. Mira, en realidad es un tema polémico que da para el debate, pero desde el punto de vista de los especialistas, de los investigadores, de casos, de las realidades que se ven en otros países, la militarización de la lucha contra la delincuencia, ¿no?, de la lucha contra la inseguridad ciudadana, no ha dado buenos resultados, no ha funcionado. En países como México o otros, donde han entrado los militares a desempeñar funciones que son policiales y que se realizan bajo otra lógica, con otro entrenamiento, no han dado resultados. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estas prácticas para que finalmente, si se evalúa, se hace un debate, los militares entren a colaborar para algunas cuestiones muy concretas con la policía, esto esté totalmente bajo parámetros de manera muy clara, porque no puede haber esa distorsión. Bien lo indicabas tú, el militar tiene funciones específicas, el policía tiene funciones específicas, y eso no hay que desnaturalizarlo. Lo mismo podríamos hablar respecto de serenos, ¿no?, de los funcionarios de los serenazgos y de los policías. Cada uno tiene su función específica. Por eso es que nosotros hemos criticado mucho este asunto de que para muchos esté bien dotar de armas a los serenos. Y nosotros entramos con temor a advertir que existen riesgos, porque finalmente ni siquiera hemos hecho un debate de realmente cuál es la función que le compete a un sereno. ¿Es la misma que la de un policía? Lo que ocurre, doctora, es que el serenazgo fue un invento, pues... ¿Le sirve el perro al sereno? Es un invento peruano, digamos, que justamente tuvimos que sacar a la luz porque no había una policía que cumpliera o que supliera el rol. Dos puntos y una pregunta. Muy interesante el tema del espíritu de cuerpo que mencionabas, pero claro, ¿cómo haces espíritu de cuerpo por los valores institucionales cuando de este lado te están pagando? Porque finalmente un policía mal pagado... y un policía que no tiene espíritu o una autoestima, digamos, una identidad basada en valores, que eso sí tú lo ves en otros países, digamos, donde la policía se cree policía, se siente importante siendo policía, no por la plata que gana, sino por ser parte del cuerpo. Nosotros no tenemos eso, ¿no? Lo segundo es la tecnología, ¿no? O sea, hay un tema ahí pendiente gravísimo. En las comisarías hay máquinas de escribir aún. No tienen interconexiones con sistemas, digamos, judiciales, con sistemas de registro de identidad, no tienen ni siquiera internet. ¿Cómo ves estos dos puntos? Coincido totalmente con ustedes, ¿no? Efectivamente aquí instituciones tan relevantes para el tema de seguridad ciudadana como la policía, los jueces, los fiscales, constantemente han estado sometidos a situaciones de maltrato. Entonces, por supuesto, en algunos casos con buenos argumentos, porque sabemos que hay malos elementos en todas estas instituciones, entonces la población pues los critica, se les tilda de corruptos, de ineficientes a todos estos grupos, pero tenemos que entrar un poquito más allá y ver en qué medida esto obedece a responsabilidad específica de cada uno de estos funcionarios y en qué medida también obedece más bien a un Estado negligente que no les está dando hasta ahora las condiciones para que puedan desempeñar un buen trabajo. Nosotros creemos que sí, de dos lados, ¿no? Hay que empoderar a la ciudadanía para que esté más al tanto de sus deberes y derechos, específicamente en el tema de seguridad ciudadana, porque hay que recordar que de todas las denuncias existe una cifra negra altísima. Según las últimas estimaciones del INEI y de las encuestas, solo el 14 o 15% de las personas denuncia. ¿Qué quiere decir? Que todavía las personas en general no estamos en la capacidad, en la confianza de ir a denunciar los delitos de los cuales estamos no tenemos siendo confianza de quien víctimas. recibe la denuncia. Exactamente. Y al mismo tiempo, del otro lado, tenemos que empoderar, en el mejor sentido de la palabra, no para cometer abusos, pero empoderarlo de sus derechos y de sus deberes, por supuesto, a policías, jueces, fiscales, etcétera. Entonces, en esas dos líneas tenemos que caminar. El tema de la tecnología también, por supuesto, es importantísimo, ¿no? Ni siquiera por hablar de una tecnología sofisticada. Basta que uno vaya a cualquier instalación de una comisaría, sea en Lima, peor si uno va más allá, fuera de Lima, en otras regiones, ve unas necesidades demasiado altas. Si no hay inversión en seguridad ciudadana, si no hay una visión de cambiar y dar estos presupuestos mínimos, tampoco estamos bien. Pero el tema está en que
A ver, este no es el agua tibia, ¿no? O sea, poner computadoras, internet y de alguna forma generar un sistema que demore 4 o 5 años en programarse, digamos, un sistema integrado de seguridad a nivel tecnológico, no es algo que nos estemos inventando en estos momentos. O sea, debe haber sido cuestión de debate miles de veces y ya todo el mundo ha tenido la idea de hacerlo. Y ahí viene la voluntad política de no entrar en el tema. Ahora, fíjate que, esto va a ser un poco pesimista, pero quiero tu opinión al respecto, ¿no? Sabiendo que es el principal problema de la ciudadanía junto con la corrupción o por ahí, teniendo las ideas claras de por lo menos ciertas cosas que hay que hacer, no las hacemos. Entonces, ¿en qué tipo de letargo estamos, digamos, a nivel ya institucional y también ciudadano? Porque finalmente nosotros no nos quejamos que esto no ocurre. O sea, no se dan las reformas y pasan los años y no se dan. De verdad. Y no es ser pesimista, ¿sabes? Porque yo creo que ya he perdido la cuenta de cuántas veces me he sentado a conversar del tema. No es una realidad de hace 2 años, pues José, claro. Doctora, venimos hace años. Así es. Y hay quienes, por ejemplo, han estado en las carteras interior y tal, salen ahora con grandes proyectos y reformas que hicieron en su momento, nada. Tú acabas de mencionarlo. Puede ser un sistema progresivo en 4 o 5 años. ¿Hace cuánto venimos con el problema? ¿20 años? O sea, ya se pudo hacer, se pudo superar, se pudo, más que superar, mejorarse, pero no se ha hecho. Responde primero, falta de presupuesto. Y lo más importante, que la gente tenga vocación de servicio. Dime quiénes en tu representación parlamentaria tienen esta vocación de generar leyes que propongan, que se impongan y que se hagan las cosas diferentes. Tenemos a Mamani y a Yesenia Ponce en el Congreso. Entonces, doctora, ¿cuál es su opinión, por favor? Doctora, por favor, denos el panorama más optimista, porque aquí estamos... Mira, voy a destacar el tema del empoderamiento ciudadano. Creo que como ciudadanos y como ciudadanas tenemos que ser más exigentes. El plan de gobierno no puede ser un papel, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos, como en sociedad democrática en la que somos, en que los compromisos se cumplen. Entonces nosotros también muchas veces por descuido dejamos el plan de gobierno ahí, que fueron los compromisos que se hicieron en primer momento, y nos olvidamos de eso cuando más bien desde los medios de comunicación, desde los diferentes sectores, nuevamente, insistentemente, presidente, ¿qué está haciendo respecto a este punto que se mencionó en el plan de gobierno? Ministro del Interior, ¿qué está haciendo respecto a este punto? Porque reiteramos, el plan de gobierno que había para los temas de seguridad ciudadana en general es bueno, perfectible desde luego, pero a comparación de otras propuestas, nosotras la calificamos como la mejor, como la más técnica, la más democrática, la que tendría mejores resultados. Pero en el camino, el énfasis, ha habido descuido. Entonces, por ejemplo, ¿no? Se señalaba también en el reportaje, ha habido más énfasis en acciones del control del delito, que son, por supuesto, importantísimas, el tema del programa de recompensas, el tema de los megaoperativos, pero no pueden ser las prioridades en perjuicio de que se descuiden las grandes reformas. Entonces, prevención policial, por ejemplo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo para prevenir la violencia? Se señalaba bien en el reportaje, un tema importantísimo, ¿no? El Perú es un país inseguro para todos. Se señalaba de manera muy clara que los delitos de robos y hurtos son los más frecuentes, pero acordémonos que, entre otras cosas que hay que ver, para las mujeres y para las niñas, nuestro país es especialmente inseguro. Ya es el segundo delito más frecuente por el cual tenemos a personas en la cárcel. El segundo delito más frecuente, violación sexual a menor de edad. Y ahí eso es y ahí la oscuridad, vergonzoso. Ahí la oscuridad todavía es mayor porque denuncian menos. Yo termino con esto. Hay un observatorio en Chile, y ustedes creo que están seguramente enterados de esto, pero hace tiempo lo supe y ahora lo tengo acá. Esta es una iniciativa que se llama Ciudadano Inteligente. Y Ciudadano Inteligente lo que hace es, marca varios temas, todas las propuestas gubernamentales, y les hace seguimiento al nivel de cumplimiento. Entonces tú tienes, por ejemplo, temas de corrupción, tienes temas de reforma electoral, tienes partidos políticos, y lo que haces es seguir al presidente, y luego vas viendo el porcentaje, 40% de avance sobre 50 propuestas, 40 propuestas. Esa participación ciudadana en el Perú siempre ha sido un problema. Nosotros siempre hemos sido muy indiferentes o muy anómicos, es decir, todos hablábamos pero no teníamos alguien que, ¿no? o colectivos, grupos que nos representen. Y la verdad es que los colectivos que han aparecido, muchos de ellos han sido más
agresivos o extremistas, o Es tenían que una ruta sí. anti más que propuesta, ¿no? Eso falta mucho. Bien todavía. interesante, José, lo vamos a seguir conversando luego de esta pausa. No se mueva, comente al aire que estamos dispuestos a poder resolver alguna duda. Usted tiene derecho a réplica. Esto es Entrevistas en Digital. Regresamos con más. Ayer estaba cocinando y de pronto mi viejo cucharón de madera se partió en dos. No lo podía creer, pero después de 10 años creo que ya no daba para más. Pero gracias a Conservas Gloria puedo cambiar ese viejo cucharón y renovarme con estos lindos utensilios de cocina con los que puedo preparar una rica causa de atún o unas deliciosas croquetas de sardina peruana. Canjearlos es muy sencillo, solo tienes que comprar 2 Conservas Gloria en cualquiera de sus variedades en bodegas y mercados a nivel nacional y más 2,50 soles te llevas un utensilio. Son 6 los modelos coleccionables. Tú también, renuévate con los utensilios de cocina de Conservas Gloria. Carmen Rosa, ¿y si cambias ese viejo cucharón por uno nuevo? Tú también renuévate con los utensilios de cocina que Conservas Gloria trae para ti. Canjéalos en bodegas por la compra de 2 Conservas Gloria, más 2,50 soles. Bien, hemos ido a una pausa. Esto es de Peso Digital, a través de digitaltvperú.com y a través de nuestras redes sociales. Antes de ir a pausa, tú mencionabas una iniciativa interesante que muestra una realidad totalmente diferente, que es la chilena. Yo espero que se pueda implementar una iniciativa así ahora que por lo menos ya tenemos un presidente que esperemos llegue el bicentenario, se puede implementar. Pero ¿sabes qué, José? Y esto pasa en el Perú porque es un país doble moralista, es un país que además se acuerda pues de quienes están en el poder cuando hay elecciones, cuando le dan su tapercito con plata, cuando está en la campaña, saquito de arroz y saquito de azúcar. Por eso no hay empoderamiento, que es lo que bien ha señalado aquí la doctora. Hace falta involucrarse con las necesidades y con el desarrollo de este país. ¿Qué hacemos en nuestra casa criticando y quejándonos de quienes tenemos? Cuando tenemos la oportunidad de poder elegir mejor a través de los sufragios, no lo hacemos. Y esto que sea, por favor, una tribuna, que todo lo que hemos vivido en 601 días de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski sirva para que usted ahora en su casa en octubre tenga un voto por convicción, informado, pese a lo pintoresco que va a ser el escenario, porque ya tenemos por ahí dos o tres en la terna que dejan dudas, pero eso no importa, usted es responsable. Volviendo al tema de la inseguridad ciudadana, hay tanto que decir, hay tanto por qué trabajar, pero además el tema es amplio, no solamente hablamos de que sales a la calle y te matan por un teléfono. Hay distritos en Lima que se han convertido en narcodistritos. El tema de la droga es otro de los temas que hace inseguro una zona. El Callao es una narcorregión. Se matan, ya es una pelea, es una película de gangs, porque el tema de la droga es otra de las realidades. ¿Y cómo podemos hacer ahí para poder tener un sistema de inteligencia? Porque la droga se trata así, con un sistema de inteligencia. Yo lamento mucho que el GEIN haya desaparecido. Tenemos que tener así minúsculos GEINs para que puedan tratar el tema. Porque, sabemos dónde están, pero ¿qué estamos esperando para ir y sacarlos? Eso se desbarató en la época de Toledo, ¿no? Esas valgan verdades. Tu presidente, pues, Toledo. El sistema de inteligencia se desbarató después del Valentín Paniagua, en todo el gobierno de Toledo se cerró el sistema y bueno. Pero es una pregunta muy importante, porque efectivamente, cuando hablas de información y empoderamiento ciudadano, doctora, usted le cedo la palabra, hay un empoderamiento de parte de las instituciones que también tiene que ver con información. Y para tener información tienes que tener un sistema de inteligencia que funcione bien, ¿no? Efectivamente, ¿no? En esa línea, como les decía, se han hecho algunos esfuerzos, pero todavía tiene que haber una inversión mucho más grande por parte del Estado, no solo inversión, voluntad política, por supuesto, porque muchas veces las instituciones que forman parte del sistema de justicia, del sistema de seguridad ciudadana, no conectan, no comparten información, no hacen consultas, no tienen mesas de trabajo articuladas y finalmente cada uno está en su línea,
en su mira y de esa manera definitivamente no se puede trabajar. Y yo algo que quería invitar también a la ciudadanía, que podría ser un punto de partida para que todos estemos más atentos a exigir el cumplimiento de esos compromisos, es que en estos momentos está en elaboración por parte del Ministerio del Interior el próximo Plan de Seguridad Ciudadana, el próximo Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que nos va a regir desde 2019 hasta 2023. El plan que hemos tenido anterior prácticamente quedó en papel, no fue finalmente ni siquiera las propias autoridades involucradas en este tema. ¿Va directamente? A lo que me refiero es que ni siquiera estaba en el discurso, no estaba presente, es como que quedó olvidado, no hubo un monitoreo, una evaluación, qué se hizo, no se hizo. Se supone que esta vez sí ya hay una reflexión de las autoridades ahorita competentes en el Ministerio del Interior de cambiar esta situación, y esta vez sí esperemos hacer un plan de seguridad ciudadana con articulación, con participación de la ciudadanía, no de espaldas a la realidad. Entonces yo creo que en ese proceso del próximo plan de seguridad ciudadana, que es la principal herramienta de política pública en los temas de seguridad ciudadana, estemos todos bien alertas para asegurarnos de que el plan sea bueno y luego que se cumpla. Eso es un primer desafío y, como les digo, muy reciente, porque está la comisión que lo está elaborando, intersectorial, pero sobre el manejo del Ministerio del Interior. Está, pues, esto es de las últimas semanas, ¿no? Recién es un proceso de elaboración que se inicia. Doctor, una pregunta. Acaba de sonar todo este tema tan grave, digamos, de la potencial liberación, digamos, o por lo menos traslado, un arresto domiciliario del terrorista condenado, digamos, Osman Morote, número 2 de Sendero Luminoso. Más allá ya de la polémica, porque ojo que esta sentencia es de marzo del 2017. O sea, en marzo del 2017 Osman Morote ya tenía la posibilidad de salir en arresto domiciliario. Mira, él ha tenido la posibilidad desde que no se le amplió un proceso para incluir otros delitos. Aquí viene la pregunta. Que debe estar en la cárcel. ¿Qué pasa con Fiscalía y Poder Judicial? Tú tienes un Poder Judicial, hoy día Duberly Rodríguez le echó la culpa al Ministerio Público. La Fiscalía dice bueno, no ha dicho mucho tampoco al respecto, digamos, pero parece que hay bastante responsabilidad de la Fiscalía. Tienes una sesión donde se dicta esta sentencia, en donde los terroristas están juntos, abrazándose y felicitándose por esto que acaba de ocurrir, ¿no? Aymar Guzmán y Parraguirre. Entonces, yo estoy preocupado por la ligereza de las autoridades, porque ¿qué pasa con eso? A ver. Suele pasar en todos los temas y también en el tema de seguridad ciudadana que uno culpa y responsabiliza al otro, ¿no? Entonces uno le hace una pregunta a la policía y la policía dirá, son los fiscales, son los jueces que sueltan a los delincuentes, por decirlo en grandes rasgos, ¿no? Le preguntas a la fiscalía y dice que es el policía el que no ha hecho su trabajo. Le preguntas al juez y dice que es el fiscal, y así, etcétera, etcétera, y nos empezamos a echar todos el dedo acusador, cuando en realidad cada quien tiene su responsabilidad. Entonces, sí ha habido, a pesar de que no se puede generalizar, porque tampoco hay que ser mezquinos en el sentido de que el presidente del Poder Judicial, desde el Ministerio del Interior, el fiscal de la Nación, hay algunos avances, nosotros estamos permanentemente en contacto con ellos y vemos que hay algunas ideas. Nuevamente, todavía no es suficiente, muchos temas que se están tratando con ligereza y no hay esa voluntad política de realmente generar los cambios. Por ejemplo, tenemos un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, ¿no?, que forma parte del sistema de seguridad ciudadana. No hay liderazgo, está olvidado, la ciudadanía ni siquiera conoce esta figura. Entonces, finalmente, ¿qué estamos haciendo, no? Eso es responsabilidad, por supuesto, en primer lugar de las autoridades, pero nuevamente, ¿cómo nosotros pasamos de la crítica, del sufrimiento por toda esta situación tan grave de inseguridad, a realmente ir con la propuesta muy concreta de exigir que se cumplan nuestras demandas? Eso es lo que tenemos que hacer. A ver, otra de las aristas en esta búsqueda de soluciones al problema, y lo he escuchado en parlamentarios, todos los protagonistas de la política, que el problema no es, que la solución no es solo buscar sanciones más severas, sino tratar la raíz del problema. La raíz del problema es la falta de valores en la familia, que es el núcleo básico de la sociedad. Suena bien bonito, pero para poder tratar eso vamos a demorarnos mucho, hasta poder implementar y ahora, más que la implementación, ¿qué tan factible es que esa gente pueda tener un cambio de 360 grados? No digo que
que no se va a poder, no digo que de 10, 9 sean casos perdidos, pero hay que ser realistas, eso va a demorar mucho. No entiendo hasta ahora esta política de reinserción, de resocialización que pretende una prisión preventiva, porque ahí vemos, Osman Morote acaba de salir, pero él insiste que sigue bajo la jefatura de Abimael Guzmán y que la ideología sigue viva. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mira, yo algo que querría mencionar, ¿no? Para ser muy puntual, es que sí hay que rescatar la idea de es importante ser coherentes y empezar por casa, ¿no? Nosotros en los últimos días hacíamos una capacitación a policías de distintos temas y entre otros se hablaba de que en sus funciones, en sus intervenciones, tienen que ser especialmente respetuosos de, por supuesto, de los derechos de las mujeres y de las niñas, porque tenemos una situación de violencia de género muy grande. ¿Pero a qué me refiero con empezar por casa? Cuando nosotros les damos estas capacitaciones y reflexiones a los policías, los invitamos a tener esto en cuenta, por supuesto, en sus intervenciones hacia los ciudadanos y hacia las ciudadanas, pero tienen que empezar por su institución policial, porque, nuevamente, tenemos que pensar cómo están las mujeres policías actualmente. Todavía no se han hecho estudios serios, tienen los mismos derechos y deberes, están en igualdad de oportunidades. Es algo muy emblemático como la institución policial todavía, a pesar de algunos avances, sigue siendo muy jerárquica, muy machista. Basta que uno entre a las instalaciones del Ministerio Interior, basta que uno entre a la región policial Lima, verán todos los cuadros de los que han sido grandes generales, son varones. Entonces, yo sí llamaba a la reflexión de que tenemos que tratar de esta igualdad y este buen trato, empezar por casa, así se aprende. Eso en la institución policial, eso cada uno en su casa. Por supuesto que no va a ser posible, y eso es lo que se quiere evitar, que uno tenga a un policía que en su función pública parezca ejemplar, pero que luego regresa a su casa y maltrata a su mujer, ¿no? O a sus hijos o a sus hijas. Entonces es un tema muy complejo, pero no es uno por encima del otro, todo es una cadena y lo tenemos que trabajar así. Y yo creo que también hay un vicio nuestro, porque un vicio que es comprensible, ¿no? Que nos fijamos mucho en la regulación, es decir, claro, la política va a solucionar los problemas de la humanidad, digamos. Entonces hay que hacer un cambio regulatorio por acá, por acá, por acá. Y ciertamente el tema de los valores, el tema ético y el tema más moral, muchas veces se esconde detrás, porque claro, no es tan fácil de tocar y fácil de hablar, parece un poco más gaseoso, más etéreo, pero es la base de este asunto. Y realmente los colegios también, en las instituciones policiales y en las instituciones en general en el Estado, en las empresas. La misma empresa, que es la que da trabajo, debería tener cada vez un rol más formativo, porque finalmente todos los peruanos trabajamos o en una ONG, o en una empresa, o en un centro de investigación, o lo que sea, y es ahí donde también vivimos estos valores, ¿no? Entonces, la empresa, la familia, las entidades del Estado. Duda con respecto, te voy a jalar de nuevo al tema un poco de Osman Morote, pero ya, Fiscalía y Poder Judicial, porque la gente tiene que entender a veces dónde está el error, dónde está la falla, ¿no? Tú tienes a la policía, tienes a la Fiscalía y luego tienes al Poder Judicial. Generalmente la cadena es esa, ¿no? Se comete un delito y la cadena empieza a girar de esta manera. ¿Dónde están los problemas? ¿Por qué cuando tú eres víctima de un asalto vas, ¿no es cierto?, denuncias, y luego empieza esta echada de pelotas, digamos, y de culpas? ¿Dónde están las trabas, las interferencias? Es una muy buena pregunta y compleja, pero está en todos los niveles, ¿no? No hay un único responsable. Muchas veces la principal falta empieza ya con una mala intervención, una mala intención por parte de la policía. Luego también la traba puede estar en el punto de los fiscales, porque son los fiscales los que finalmente tienen que tomar la decisión y son los que envían la solicitud de, por ejemplo, de una detención, una prisión preventiva, por ejemplo, o alguna medida. Eso se lo tienen que pedir, o sea, ese inicio del proceso, eso es competencia del fiscal, no del policía. La determinación del delito es competencia del fiscal, no del policía. Y luego el juez finalmente que tomará la decisión en el caso, ¿no? Entonces, cada uno tiene la responsabilidad. Y suele pasar que cuando uno recurre a un caso emblemático, los problemas han estado desde el inicio en todos y se van acrecentando. Pero nuevamente también
no vamos a ganar nada estigmatizando al policía, al fiscal o al juez, sino que también tenemos que conocer cuál es el trasfondo y escucharlos a ellos para conocer sus problemáticas. Con esto no quiero defenderlos a todos, por supuesto, porque hay algunos que sí, efectivamente, son ineficientes, son corruptos y todos, pero muchos de ellos están como están precisamente porque no tienen las condiciones. Si uno ve la carga que hay insuficiente número de policías, insuficiente número de fiscales, insuficiente número de defensores públicos, insuficiente número de jueces, entonces por supuesto todo se va arrastrando, entonces la situación de precariedad del Estado se manifiesta a todos estos niveles. No estigmaticemos, pero no le hace bien también al sistema que el presidente del Poder Judicial salga a culpar a otros. Yo verdaderamente siento que el doctor Duberly Rodríguez causa fricción entre el Ministerio Público, entre Fiscalía, porque tú como líder sal y bueno, miéntenos si quieres, y sal y voy a hacer una revisión de qué es lo que ha pasado. No salgas a decirme, la culpa es de otro, yo no tengo injerencia en absoluto de las decisiones, porque finalmente, usted bien lo ha señalado, el trabajo es articulado. José, ¿qué hacemos con Duberly Rodríguez? Bueno, es un caso importante, como bien decía la doctora Fabiola. Yo creo que cada uno tiene un rol, cada uno va a defender su posición. En el caso de Osman Morote, yo creo que el Poder Judicial, como los jueces son autónomos finalmente y tienen sus propias jurisdicciones, uno se pregunta, claro, ¿tuvo la culpa Duberly Rodríguez de que esta sesión fuera televisada, pública y salieron los terroristas abrazándose? Sí y no. Ahora, eso te habla de la ligereza que tienen los jueces y de la falta de conciencia y compromiso que tienen con los temas. O sea, ahí no estás viendo un tema de un delito común, no estás viendo un tema de un acto de corrupción más o menos mediano o pequeño. Estás viendo un tema que ha sido el problema más grande y grave de la sociedad peruana en los últimos 50 años. Pero por otro lado tienes el tema de la fiscalía, ¿no? O sea, claro, después de 1 año y 2 meses de haber extendido la prisión preventiva para investigar el caso de Morote por Tarata, que fue hace más de 25 años, que en este tiempo no se haya hecho nada para ya presentar las acusaciones formales de tal manera que el Poder Judicial empiece a trabajar, es inaudito en algo tan grave. Porque repito, no es un choque, no es una corrupción. Entonces, pulverizó el sistema, murieron muchas personas. Entonces, ¿qué pasa con una fiscalía que no actúa en tanto tiempo? ¿No? Y claro, no se puede generalizar, pero esto es demasiado grave y te habla de lo que pasa en toda la institución, digamos, ¿no? Mira, es grave, pero mirándolo también desde una perspectiva menos nociva, que no se trata de terrorismo. ¿Cuántas personas tienes cumpliendo preventiva con sentencias que no llegan, con investigaciones que no se dan? Política pero carcelaria. hablamos, sí, claro, pero ¿de qué hablamos? Vamos a desasinar penales. ¿De qué manera si el Poder Judicial no está actuando con celeridad? A eso hay que sumarle la poca discrecionalidad de jueces y fiscales. No camina pues el sistema, José. Doctora, voy a dar un salto un poco rápido, pero privatización o alianzas públicos-privadas en cárceles. ¿Usted qué opina al respecto? Mira, en general, porque para hablar del tema de cárceles podríamos decir muchas cosas, pero lo primero es que hay que decir, efectivamente, como ustedes lo destacan en sus intervenciones, no nos podemos olvidar de las cárceles. Y actualmente las cárceles están siendo olvidadas por años. Cada vez el problema se está agudizando. Es una crisis absoluta. Teníamos hace 10 años menos de la mitad de la población penal actual. 80.000 presos, más de 80.000 presos y presas es demasiado, porque cuando uno entra a ver las cifras, 40% de los que están actualmente en las cárceles no tiene condena. Ese es un tema que uno precisamente dice, para empezar, 4 de cada 10. A todos estos realmente correspondía privarles de su libertad cuando recién están siendo investigados. No se está aplicando la prisión preventiva de una manera excepcional, y por otro lado, en los casos en que corresponde efectivamente esa prisión preventiva, ¿por qué es que está tomando tanto tiempo en resolverse? Entonces hay un descuido, una negligencia absoluta respecto a este tema de las cárceles que realmente preocupa a un nivel importantísimo. Entonces, cuando se piensa en soluciones, ¿no? La respuesta más fácil que aparece primero, están las cárceles hacinadas, hagamos más cárceles, ¿no? Eso es lo primero que aparece. Pero esa jamás va a ser la respuesta. Cárcel que se abra, seguirán llenándose. Por supuesto, tenemos que ver de que hayan condiciones más humanas en las cárceles, porque hasta ahora están tan rebasados que es una situación terrible, pero la situación no va por ahí, sino tenemos que entrar a hacer un examen
mucho más estricto y ver realmente cómo estamos aplicando los procesos y las penas en el país. Corresponde que todo ese número de delincuentes que están ahí, el caso de los terroristas, por supuesto, ¿no? Delitos tan graves, ellos por supuesto que deben estar presos y con las penas que corresponden. Pero habrán muchos otros casos que quizás lo mejor no era una pena de cárcel, o que quizás lo mejor era una pena de cárcel, pero por un tiempo proporcional a la falta o el delito que han cometido. Entonces, tenemos que ir mucho más allá de estas respuestas que son muy mediáticas, que suenan bastante bien, pero que no nos van a llevar a la solución. A mí ya nada me suena bien. A mí todo me suena quimérico. Todo me suena a propuestas bastante alentadoras, pero que en el papel no tiene grandes resultados. No estoy siendo pesimista con este gobierno. Yo verdaderamente, luego de la crisis que se ha vivido, espero que Vizcarra Cornejo pueda hacer una buena labor de camino al Bicentenario. El país está parado, la reconstrucción no llega, y en todo caso hay que apostar, como él dijo en el mensaje, ¿no? Con fe, con esperanza, pero sobre todo con grandes resultados. A la gente ya no la vas a contentar con palabras bonitas. Los damnificados quieren casa, quieren desagüe, quieren agua, la gente quiere caminar con el celular en la mano en la calle. De eso se trata, de tener una sociedad que te dé la libertad de poder transitar de la manera que mejor te parezca. ¿Lo vamos a lograr, crees tú? A propósito, estamos hablando del tema de seguridad. Tenemos un ministro del Interior que fue viceministro del Interior en la época de Ollantaytamala. Trabajaba así de cerquita con Urresti. Sí, bueno, hay que ver cómo funciona esta vez. Hay muchas reformas pendientes. Sí. Hay muchas estructuras también que pueden ser útiles, por lo que menciona la doctora, para que esto vaya funcionando. Y el empoderamiento ciudadano también tiene que formalizarse. Es una pregunta que yo tengo. Por ejemplo, en tema de salud, uno tiene las juntas de usuarios de su salud, que son, digamos, estructuras donde la ciudadanía puede participar, ¿no? ¿Cuántas personas van? Bueno, ahora son como 300 personas, pero digamos, es una estructura formal de participación ciudadana. Ocurre lo mismo a veces en SUNAT, en PRODUCE. En el sistema de justicia, en el Ministerio del Interior, por ejemplo, ¿hay estructuras formales de participación ciudadana? Sí, mira, perdón, antes de su respuesta, usted mencionó el sistema de recompensas. Para algunos venía funcionando bien o no. Para mí perdió crédito cuando pusieron a Toledo en el sistema de recompensas, cuando todo el mundo sabía dónde estaba. No se burlen de la gente de esta manera. Oye, estoy medio nociva, pero de verdad, o sea, no hay manera de poder creer en el sistema con este tipo de errores. Ese es un mecanismo de participación ciudadana por incentivos, digamos. Claro. Pero, claro, yo me refería un poco más a diálogo constante, o sea, plataforma de diálogo estable, que en otras entidades públicas existe, digamos. Mira, un camino claro para la participación ciudadana en los temas de seguridad ciudadana este año es que tenemos que tomar en cuenta que es un año electoral, ¿no? Gobiernos locales, gobiernos regionales, todos se van a elegir las nuevas autoridades. Claro. Todos ellos tienen funciones concretas, responsabilidades concretas de seguridad ciudadana. Entonces, tomemos un voto inteligente, pensado, con reflexión. Ese es un primer camino abierto. Luego, otro ejemplo, porque hay varios ejemplos de cómo es que la ciudadanía se organiza de alguna manera para colaborar con los temas de seguridad ciudadana. Hay varios, tenemos en algunas comunidades las rondas, por ejemplo, las rondas campesinas, tenemos lo que se llama también las rondas urbanas, ¿no? Es una figura que muchos no conocen, pero la principal organización urbana de vecinos y vecinas voluntarias en el país se les conoce como las juntas vecinales de seguridad ciudadana. Son vecinos y vecinas que se articulan para apoyar a la policía y trabajar en todos estos temas por la seguridad de sus barrios. El problema ha sido que ya vienen existiendo desde hace 20 años de manera formal. El año pasado fue su aniversario de existencia. Estamos hablando de miles de estos ciudadanos y de ciudadanas que de manera voluntaria ponen pues su tiempo, su esfuerzo para ver cómo pueden colaborar con la seguridad ciudadana, pero no han estado tan presentes en las políticas públicas. Entonces el Estado se ha olvidado de aprovechar, de fortalecer, de empoderar a estos buenos ciudadanos y ciudadanas para que más bien tengan más facilidades, más reconocimiento, más voz, más voto para hacer llegar sus propuestas. Entonces aquí tenemos un público
claro, del cual cualquier ciudadano y ciudadana tiene a través de las juntas vecinales de seguridad ciudadana capacidad de entrar de alguna manera a la gestión local de la seguridad ciudadana. Pero es lo que tú dices, ¿no? O sea, es una participación ciudadana en la operación, digamos, o sea, es útil para el Estado. Pero lo que va a faltar y falta, creo yo, es mecanismos para que haya participación ciudadana en la política pública, en el diseño de políticas públicas. Que digamos, ustedes participan, pero ustedes participan porque tienen algún tipo de convenio, porque tienen vocería, porque tienen especialistas que colaboran con el Estado. Pero debería ser mucho más amplio, no tiene que ser concreto, sino... Eso es lo que queremos, ¿no? Que haya más representación de la ciudadanía en los sectores de toma de decisión. Entonces, por ejemplo, en el tema de juntas vecinales, tienes un representante de las juntas vecinales de seguridad ciudadana en comités locales de seguridad ciudadana, en comités regionales de seguridad ciudadana, en comités provinciales de seguridad ciudadana, pero por alguna razón, grave descuido del Estado, en el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana se los relegó, se los olvidó, como diciendo, tú tienes voz y voto hasta esta instancia, pero si quieres pensar en el tema nacional, aquí mejor ponemos otros representantes y no a ti. Por eso empoderarse parece un sueño. Yo de verdad tendríamos un día entero para seguir conversando, el tiempo nos queda corto, yo les pido una intervención final, pero una intervención final que le deje el mensaje a la gente en palabras sencillas, ¿ya? Porque como ciudadano usted se estará preguntando, ¿qué podemos hacer para acabar con los delincuentes? ¿Va a ser posible en este país? José, por favor, la doctora ha sido muy clara en muchos temas. Yo me quedo con el tema de la información, ¿no? O sea, yo creo que el ciudadano, cuando uno se pregunta por qué la policía tiene la culpa, por qué la fiscalía, por qué el Poder Judicial, bueno, hay que informarse, hay que conocer el proceso, hay que conocer desde que nos pasa algo y antes de que nos pase algo, cómo acudir, a quién acudir, incluso saber qué es lo que debe hacer el policía y qué es lo que debe hacer el fiscal, tener claro nuestros derechos y los deberes del funcionario público que está para servirnos. Eso es para mí importantísimo y eso depende de nosotros, ¿no? Eso es. Doctora. Mira, de la misma línea, partamos por informarnos más. En ese sentido, los medios de comunicación son grandes aliados, pero a veces cometen errores, a veces no hacen un seguimiento de las cosas, ¿no? Señalan el caso que en el momento llama la atención, pero luego finalmente no se sabe qué pasó con esa persona, con ese presunto delincuente, queda en el olvido. Y luego, por otra parte, también exijamos a las autoridades, al Estado, que informe, porque el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, todas estas instancias tienen sus propios medios de comunicación y muchas veces se pronuncian respecto a algunos temas y de otros no nos dicen nada, entonces tampoco tenemos cómo conocer qué se está haciendo. Entonces partamos por más transparencia en los temas de seguridad ciudadana, como tú comentabas, el programa de recompensas. Una de las grandes deficiencias que nosotros hemos criticado mucho es que ha sido un programa que no se ha hecho con la rigidez, con la rigurosidad, con la transparencia que se ha debido hacer, ¿no? Entonces, seamos más transparentes en todos estos temas. Si usted está cansado de denunciar y no ser escuchado, bueno, no queda de otra. Tiene que seguir en esa dirección y utilice las redes sociales, que son importantes, que se han convertido en un medio donde usted no solo tiene derecho a réplica, sino a de verdad ventilar y que la gente pueda conocer lo mal que está funcionando el sistema. Hay que seguir en la línea de la esperanza y del optimismo y dejar que este gobierno trabaje. Gracias a cada uno de ustedes por haber sido partícipe de este de Peso en Digital, a ustedes también, y esperar verdaderamente que nuestros derechos dejen de ser necesidades en este país. Usted es portador de este cambio, las elecciones son la oportunidad. Vaya, infórmese y vote con convicción. Será hasta la próxima en De Peso en Digital. Gracias a ambos por haber formado parte de hoy. José, nos volveremos a encontrar en algún noticiero, espero. Por supuesto. Doctora, lindo tenerla. Gracias por la información. Gracias a ustedes. Será hasta entonces, permiso. De Peso Digital llegó gracias a Conservas Gloria. Tú también renuévate con los utensilios de cocina de Conservas Gloria.